Bien, la semana anterior estuvimos viendo o empezamos viendo acerca de los sellos. Ahora nos van a poner la presentación. Empezamos viendo acerca de los sellos y estuvimos viendo los primeros 4 caballos que aparecen ahí dentro de esos sellos, y realmente estuvimos viendo que lo que implicaba era el juicio de Dios, cómo Dios estaba dirigiendo de esta manera el juicio sobre aquellos que no le buscaban, no le han aceptado como Señor. Vimos también cuáles eran las consecuencias y cómo se describía, por ejemplo, la falta de alimento, el hambre. Pero había una parte, la persecución de la iglesia, que ya la estaba sufriendo desde ese momento en el siglo I. Y en el tiempo cuando Juan escribe Apocalipsis, la iglesia está siendo perseguida. O sea, es algo actual para ellos. Y también ha sido actual para la iglesia en la historia, en la Edad Media, en la Inquisición, en tiempos modernos. La iglesia ha sido perseguida aún en África, en países musulmanes o aún en países llamados cristianos. La iglesia, la verdadera iglesia de Dios, sigue siendo perseguida porque no se amolda a la forma de este mundo. Y vimos que también Dios le estaba dando victoria a esta iglesia, a aquellos que habían guardado el testimonio de Dios. Así que no es algo ajeno a lo que nosotros estamos viendo hoy, pero finalmente Dios daría la victoria o mostraría cómo esa iglesia es victoriosa. Y si recordamos capítulo 2 y 3, nos decía: al que venciere, al que venciere, al que venciere, le daba una recompensa. Y el día de hoy nos tocó meditar en Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 8. Estaremos viendo enseguida las trompetas, pero vemos cómo esta ciudad celestial es diferente a esa ciudad que antes les perseguía o que no aceptaba el gobierno de Dios. Ahora es una ciudad diferente. Dice en el capítulo 21, verso 8: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, o sea, el templo de Dios, la morada de Dios. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esto es lo que el Señor estaba prometiendo a esa iglesia que estaba como en persecución. Finalmente, guardando el testimonio, Dios le dará la victoria a esa iglesia, morando Dios en medio de ellos. El gobierno del que está sentado en el trono de Dios y del Cordero estarán sobre su pueblo. Y hoy estaremos viendo la parte no solamente de los sellos, sino como 7 ángeles están tocando las trompetas, y luego vamos a hacer una comparación entre esas trompetas y las copas de la ira, porque a veces son temas que atemorizan a la gente o hay un mal entendimiento de esto. Pero si nosotros vemos de acuerdo al contexto donde se escribió, era un ánimo para que la iglesia se pudiera fortalecer o que permaneciera firme aún en medio de las pruebas y del sufrimiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra y pedimos que sigas ministrando a nuestra vida. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes, por los que vendrán a la una, pero también aquellos hermanos que están a distancia. Que tu Espíritu Santo y tu palabra no tengan ninguna barrera para que llegue a los corazones. Aún por aquellos que nos han pedido oración, tenemos una larga lista de oración ahora, no solamente de hermanos de la iglesia, sino hermanos y personas o familiares que no conocemos de otras iglesias, de otros estados o de otros países, pero sabemos que tu pueblo es uno donde quiera que se encuentre, y tú sigues guardando a tu iglesia en medio de estas pruebas. Señor, por eso te damos gracias, para que nos fortalezcas y nuestra fe no mengue, sino cada día podamos salir victoriosos. En el nombre de Jesús, amén.
Y entonces empecemos viendo cómo después viene las copas y las trompetas, y en el capítulo 8, cuando terminan los sellos, el séptimo sello, verso 1: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. O sea, están esperando la llamada, están esperando la dirección o el mensaje de Dios. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, o sea, aquellos enviados de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Decíamos el domingo anterior que Dios está escuchando esas oraciones de esa iglesia que está en prueba. Tu oración, la oración de los hermanos del primer siglo, de la Edad Media, de toda la historia, aquellos que clamaron a Dios, no quedaron sin respuesta. Pero no solamente es una respuesta temporal y en esta tierra, sino es la respuesta y la esperanza, la consolación, la salvación eterna que el Señor tiene para nosotros. Verso 5: y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo lanzó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y decíamos que esto nos recordaba el pacto y la presencia de Dios en el monte Sinaí en Éxodo capítulo 19, como Dios está revelando, 19 y 20, de hecho es hasta el 23 donde Dios está revelando su palabra. Y en el 24 los ancianos se acercan para comer en la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios. Verso 6: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Qué significa esto? Y vamos a empezar desde este punto. Dios está revelando cómo se ha ido preparando para el momento de las trompetas. Dios quiere hacer o establecer su tabernáculo en medio de los hombres. Y esto nos remonta al libro de Éxodo, no podemos dejar de mencionarlo. Cuando en Éxodo capítulo 40 Dios termina, más bien el pueblo termina de construir el tabernáculo y les dice que lo levanten. Y entonces, después de haber santificado todo, Dios cumple con su pueblo trayendo su presencia en medio de ellos. Hace descender sobre el tabernáculo una nube de gloria, y entonces la presencia de Dios está en medio de ellos. Dice que no podían entrar aún a ministrar. Moisés no podía entrar porque la presencia de Dios estaba allí. Entonces, teniendo esa imagen de Éxodo capítulo 40, la gloria de Dios allí presente, pensemos entonces ahora cómo el pueblo de Dios está aquí preparado. Esa misma imagen nos las da en Números, los primeros capítulos, cómo nos dice que el pueblo se va preparando y lo que van haciendo. Pero en el capítulo 9 de Números, el pueblo ha estado allí un año. Han levantado el tabernáculo, Dios ha dado sus leyes, pero en el capítulo 10, por eso es importante, en el capítulo 10, Dios ordena a Moisés construir o hacer 2 trompetas de plata. Y dice, cuando se toque una trompeta, cuando se toquen 2 trompetas, iba a haber una señal, y esa señal iba a ser para llamar al pueblo a la reunión con Dios. Iba a ser para llamar al pueblo a la fiesta o las fiestas especiales y consagradas, para que el pueblo estuviera en comunión con Dios. Pero también esas trompetas iban a llamar con una voz de alerta, como un ejército, no solamente a los que salían a la guerra, sino a todo el pueblo, como el ejército de Dios. Dios estaba llamando con esas trompetas. Habían diferentes señales donde Dios llamaba a ese pueblo para que ellos fueran a levantar las cosas, el tabernáculo, su campamento, y estuvieran dispuestos a moverse y avanzar en el camino. Pero también estas trompetas, lo vamos a ver no solamente en Apocalipsis, sino estas trompetas también mostraban un juicio. Y en Apocalipsis nos menciona 3
ayes, ay, 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 como un lamento. O sea, estas trompetas al mismo tiempo levantaban al ejército de Dios, pero al mismo tiempo recordaban la presencia de Dios y le iban a dar victoria sobre sus enemigos. Para el pueblo de Dios, ¿qué es? Gozo, porque están partiendo, están dispuestos. Pero para los enemigos, ¿qué es? Juicio, porque el Señor viene con sus ejércitos a destruirlos. Ahora, las primeras trompetas mencionadas en juicio de Dios son tomadas como un ejemplo. Cuando el pueblo o las plagas, cuando el pueblo de Israel empezó o Moisés empezó a cumplir el juicio de Dios sobre Egipto, estas trompetas van a marcar también el juicio. Es similar a los sellos y similares a las copas. Lo veremos en un momento. Vamos al capítulo, déjeme ver, ahora le digo. Vamos al capítulo 8, verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿A qué nos recuerda esto, hermanos? ¿A qué les recuerda a los que están allá en sus casas también? A las plagas que nosotros empezamos viendo en Egipto, capítulo 9, verso 23 al 25 de Éxodo. Estas son las plagas que está trayendo. Dios trae granizo y dice que ese granizo venía mezclado con fuego y destruía a todos los que estaban en el campo. Y quiero tomarme un segundo aquí para que nosotros veamos también otras imágenes en el Antiguo Testamento antes de entrar a Apocalipsis y veamos cómo Dios estaba enjuiciando. Así como empiezan las trompetas, ya no es solamente el llamado al pueblo a ir al tabernáculo, a ir a la presencia de Dios, sino también sobre sus enemigos trayendo juicio. Vamos primero a Éxodo capítulo 9. Aquí empezamos, ponga atención luego en los pasajes, en la Biblia, porque vamos a estar viendo varios pasajes. Éxodo capítulo 9, versos 15 en adelante. ¿Qué encontramos allí? El juicio sobre Egipto, porque no quisieron obedecer a la voz de Dios. Pero también lo estaba sufriendo el pueblo de Dios en ese momento, hasta que finalmente es apartado de toda esa tribulación. Verso 15. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aún ese juicio levantaba el nombre de Dios. Y entonces Moisés le dice: mira a Faraón, manda a guardar tu ganado, porque todo lo que esté fuera va a morir. Pero Faraón no quiso oír. Algunos oyeron. Y luego en el verso 21, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, o sea, el que no oyó, está el juicio, está la plaga, pero el que no oyó dejó a sus criados y a sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre toda hierba del campo en el país de Egipto. Y luego Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y usted puede seguir leyendo después. Pero entonces, ¿qué es lo que nos empieza a mostrar este sonido de la trompeta? Nos va, que es este de aquí, el fuego viniendo, empieza el lamento, el ay para los que no han recibido al Señor. Pero también vamos a ver otras similitudes entre estos juicios. Y antes de ir directamente a las trompetas, vamos a Zacarías. Para ellos también, cuando hablaban de terremotos, les hacía recordar de terremotos históricos. Zacarías capítulo 1, que había destruido o que habían sido parte del juicio de Dios, pero también en el tiempo del primer siglo les recordaba el
explosiones que causaron terremotos o erupciones volcánicas, y ellos lo tenían muy presente. En el año 79 había habido una de estas catástrofes que había sido conocida en toda la tierra. Entonces, cuando ellos oían de esta erupción, de terremotos, siempre tenían presente el juicio de Dios. Dice Zacarías capítulo 1, verso 8: y vi de noche, y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en las honduras, y detrás de él había caballos, alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Entonces Dios está trayendo juicio sobre esta gente en ese momento. Ahora vamos a Jeremías. Lo primero que debemos ver es que son juicios sobre el pueblo. Jeremías capítulo 4, verso 10. Y tengamos presente que los que recibieron la palabra eran conocedores de la historia del pueblo de Dios y también de los juicios de Dios. Entonces, para ellos, al leer Apocalipsis, era entendible. A veces para nosotros no, porque no conocemos o no nos hemos metido a estudiar la palabra de Dios. Jeremías capítulo 4, verso 10: y dije: ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: paz tendréis, pues espada ha venido hasta el alma. Entonces empieza a mostrar el juicio, y cómo lo menciona en toda la Biblia, como un lamento: ay. Y estoy viendo esto porque al entrar a las trompetas, ¿qué es lo que vamos a ver? El lamento que cada vez se hace sobre la tierra. ¿Y cómo lo menciona? Ay, como 3 lamentos. Y de hecho, usted cuando estuvo meditando vio que decía: y el primer ay ha pasado, y viene el segundo ay, hablando de esto. Es un juicio y un lamento sobre el pueblo. Verso 13: he aquí que subirán como nube y su carro como torbellino, más ligeros con sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Cada vez que nosotros veamos esto, va a hablar acerca de ese ay. Y nosotros lo podemos ver, si quieren, en Apocalipsis capítulo 8, verso 13, cuando nos dice: y miré y oí un ángel volando por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay de los que moran en la tierra, a causa de los toques de trompetas que están para sonar los 3 ángeles. O sea, el mismo juicio del Antiguo Testamento, que era para una nación o para su pueblo, ahora ese juicio viene no solamente sobre Israel, sino sobre toda la tierra, sobre aquellos que, decía Zacarías también, no quisieron escucharle. Vamos a Números, que les mencioné hace un momento, y solamente voy a leer 4 versículos. No voy a leer todo el pasaje. Entonces, cuando veamos el ay y cuando veamos los lamentos, cuando veamos las trompetas, vamos a recordar lo que Dios estaba haciendo en el Antiguo Testamento y lo que Dios está haciendo ahora sobre la tierra. Capítulo 10, verso 11 al verso 13. 11: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, recuerde que están en el monte Sinaí, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, la presencia de Dios se movió, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Verso 13, ponga mucha atención. Los versos anteriores nos hablan de los toques de las trompetas. Verso 13: partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. ¿Y cómo partían? ¿Cómo salían? En orden, usted lo puede ver después, como campamentos ordenados, como un ejército cuando sonaba la trompeta. Entonces, cuando nosotros vamos a Apocalipsis y vemos el sonar de las trompetas, ¿qué debemos pensar? Viene este juicio sobre las naciones,
Pero el pueblo de Dios está listo y ha salido como un ejército. ¿A dónde? Al lugar donde Dios le dirige. Para el que no teme a Dios debe ser temor, pero para nosotros, ¿qué debe ser? Gozo. Entonces, volvamos a la primer trompeta. Empieza a sonar la trompeta en Apocalipsis capítulo 8, verso 7. Y entonces, ¿qué desciende del cielo? Granizo y fuego mezclado con sangre. ¿Dónde es esto, hermanos? Sobre los moradores de la tierra. Es un juicio igual que ¿dónde? Que aquellos que estaban en Egipto y que se opusieron al pueblo de Dios. Aunque nosotros vemos el juicio, ¿este juicio para quién es? Hermanos, para los que no tienen el sello de Dios, que tienen el sello de la bestia o del anticristo. Y ya vimos que ese sello no es físico, es la vida en rebeldía o en obediencia a Dios. Y entonces, si nosotros vemos, las copas también van a sonar copas. Bueno, vamos a dejar eso después y vamos primero a las trompetas. Y entonces viene la segunda trompeta en el capítulo 8, verso 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo, el fuego fue precipitado en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Qué pasó entonces? Se convirtió en sangre. Le voy a dar las citas y después usted las busca, solamente voy a leer una, pero usted puede anotar Éxodo 17 versos 9 y versos 21 y yo voy a leer Zacarías 13. ¿Por qué es importante esto? Porque cada vez que hablaba en el Antiguo Testamento de juicio, tanto en Éxodo como en Zacarías, siempre lo hablaba como por terceras partes. Siempre va a decir tanto los salvos como los juicios o los que morían eran de esta manera, 2/3 partes, 1/3 parte. Entonces Juan está tomando esta imagen de los juicios del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 13, verso 8 y 9. Y aconteció en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Escucha, hermano, viene un juicio y viene sobre todos. 2/3 partes son aniquilados y 1/3 parte queda. Pero vea lo que Dios quiere con esto. Y los probaré como se prueba el oro. ¿Qué está haciendo Dios entonces con esto? Probando. Y si hoy vemos esto en nuestros días, ¿qué es lo que Dios está haciendo con la tierra? Probando, sobre todo con aquellos que conocemos la palabra de Dios y entendemos. Tal vez el mundo no lo entiende, pero usted debe estar pendiente. Continúo leyendo. Esa tercera parte que fue probada, que es como el oro, mire, él invocará mi nombre y yo le oiré. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Esta imagen del juicio por terceras partes es, de ese juicio va a quedar una parte, pero yo te estoy probando para que tú me invoques como tu Dios y yo pueda morar en medio de ti, pueda llamarte verdaderamente mi pueblo. ¿Es necesario que el pueblo de Dios pase por juicio? ¿Por prueba? Se escucha feo, pero es cierto. Santiago, ¿qué dice? Que tengan gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque esta prueba está perfeccionando su paciencia hasta que su paciencia sea completa y tenga esa obra completa, que sean perfectos y cabales sin que les haga falta cosa alguna. En el capítulo 1 de Santiago. Entonces también usted va a ver en Éxodo 17:9 que va a decir de esta manera: terceras partes serán enjuiciadas. Entonces, cuando veamos el juicio en Apocalipsis, veamos que también juntamente con ellos estamos siendo probados para salir como el fuego. La tercera trompeta también viene en juicio sobre toda la tierra, capítulo 8, verso 10. Y recuerde que en medio de esto está la iglesia. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Entonces,
contamina todas las aguas dulces y no van a ser bebibles. Creo que no estamos lejos de esto, ¿no? Mencióneme un río limpio aquí en Cuautepec. Y sí lo sabía, ¿no, hermano Max? Sí, ¿verdad? No iban, hermano Adán, a los pocitos o ahí a sacar agua limpia. ¿Se puede ahora? Ya no. El mismo arroyo que todos conocen aquí, el río de los Remedios en la Ciudad de México, que tenemos aquí a 2 kilómetros. ¿Ahora qué es? Todo está contaminado. Los mismos mares. Usted va a Acapulco, saludos a nuestros hermanos de Acapulco, pero usted va a Acapulco y ¿qué es lo que siente? El olor de las aguas que están llegando al mar. Y eso es juicio de parte de Dios, porque nosotros hemos desobedecido los mandamientos de Dios. Dios nos ordenó administrar, cuidar este mundo que Él nos dio, y que estamos haciendo, destruyéndolo, y juntamente con Él nos estamos destruyendo nosotros. Entonces, esto es lo que está viniendo. ¿Está lejos de nosotros? No, pero Dios le está diciendo, aún va a venir esto, pero ustedes deben permanecer firmes. Luego viene la cuarta trompeta, y puedo decir que es un juicio cósmico, ¿no? Verso 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciesen la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y recordamos cómo se ha hecho, ¿no?, este tipo de juicio por terceras partes, ¿no? ¿Sí se da cuenta cómo vuelve a usar las mismas imágenes del Antiguo Testamento? Y esto es la plaga que hubo en Éxodo, que fue la novena plaga, ¿no?, que vino oscuridad. Éxodo capítulo 10, verso 21 al 23. Entonces dice que hubo oscuridad en toda la tierra. El sol no dio su luz. No fue un momento, fue en todo Egipto. Y dice que ni siquiera se podían ver el uno al otro, ni la palma de su mano. No habla de un eclipse, sino de una oscuridad total. Y esto es lo que va a venir en aquellos que no buscan al Señor. Ahora, esos juicios no han terminado. Viene ahora la quinta trompeta. ¿Y qué hay en esta quinta trompeta? Capítulo 9, versos 1 y 2. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces, ¿qué viene? Un juicio sobre la tierra por lo que está pasando en los cielos, por la oscuridad. Y nos va a decir que aún van a venir langostas. Verso 3: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Le recuerda esto algo al Antiguo Testamento? La plaga de langostas en Egipto. O sea, Juan está diciendo, así como vinieron esas plagas y Dios libró a su ejército, a su pueblo, y Dios juzgó a los egipcios, así ahora el pueblo del siglo primero, las iglesias, las 7 iglesias que representaban a todas en ese momento y a nosotros, está siendo enjuiciada, está pasando por dolor, pero juntamente está viendo protección de Dios. Dios está obrando en medio de ello. Entonces, cuando la iglesia ve esto, ¿qué debe sentir? Protección, fortaleza, confianza. Capítulo 9, verso 4. Vea la diferencia ahora, aunque en los sellos decía que Dios estaba sellando a los suyos y que estaban siendo perseguidos. De hecho, en el quinto sello, ahora ven el capítulo 9, verso 4, en la quinta trompeta. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a las cosas, ni cosa verde alguna, ni a algún árbol, sino solamente a los que no tuvieron el sello de Dios en sus frentes. Ahora este juicio, ¿sobre quién viene también? Sobre los que no tienen el sello de Dios,
Los que tenían el sello de Dios eran perseguidos, pero el juicio de Dios venía o viene sobre los que no tienen el sello de Dios. Capítulo 16, si quiere, verso 11. ¿Cuál es ese sello sobre su vida? Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Pero ve algo peor, esta gente que no tiene el sello de Dios, y ve esos juicios y no se arrepintieron de sus obras. Mientras viene este juicio, los que conocemos al Señor, ¿qué debemos hacer? Volvernos al Señor, arrepentirnos. Pero esta gente que no conoce al Señor, que no tiene el sello de Dios, ¿qué hace? Blasfema de Dios y aún viendo esto no se arrepiente. Vamos a contextualizarlo a nuestros días. ¿No es lo que vemos? ¿Verdad que sí? Diríamos, con esto mucha gente buscaría al Señor, pero hay muchos que buscan al Señor. ¿Qué hacen? Reclaman a Dios. Esto es lo que estaba pasando. Esto es lo que pasa hoy. Regresemos al capítulo 9 de Apocalipsis, verso 13. Viene entonces la sexta trompeta. Capítulo 9, verso 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de su ejército, de los jinetes, era 200 millones. Yo oí su número, o sea, un gran ejército que viene a matar a la gente. Y aún dice que sus cuerpos, o sea, vienen y destruyen y suben, ¿cómo decir? Su destrucción como humo, como fuego, como azufre. Una destrucción total. O sea, los mismos que no buscan al Señor, entre ellos mismos están destruyendo. Pero dice el capítulo 9, verso 21, al igual que el 16, 11 que leímos hace rato, 9, 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Y esto quiero que lo comprendamos bien, porque esta palabra, ¿quién la estaba oyendo? ¿Quién oía esta palabra? ¿Quién la recibió? El pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Entonces lo que le está diciendo Dios o Jesús a través de Juan al escribir esto: iglesia, mira, este es el juicio para ellos y no se arrepintieron. Pero ¿qué contigo? Tú estás oyendo, tú estás conociendo y sigues viviendo de la misma manera, sin arrepentirte, sabiendo del juicio que viene. Iglesia Centro Discipular, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Seguimos de la misma manera? ¿No hemos dejado las cosas que todavía traíamos del mundo? Si sabemos que esto es para ellos, ¿tú crees que Dios no aplicará ese juicio también a nosotros? ¿Qué dice Hebreos? También, si Dios no perdonó a quién, a los ángeles, no perdonó a la generación de Noé, no perdonó a Sodoma y Gomorra, si no los perdonó, sino que los entregó a destrucción, también a nosotros, si no nos arrepentimos, si no cambiamos nuestra vida y nuestra manera de vivir. Capítulo 11, verso 14. El segundo ay pasó, he aquí viene el tercer ay, el tercer ay viene pronto. Esto todavía es principio, hermano, todavía no es el fin. Y en el capítulo 11, verso 15, entonces luego vienen otras narraciones de cómo Dios está obrando con su iglesia y haciendo juicio. Pero en el capítulo
11, verso 15, vemos la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Y deténgase un segundo aquí. ¿Qué es la conclusión? ¿Cómo termina la historia en el toque de la trompeta? Y decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de las trompetas? Sí viene todo este juicio y viene sobre todos, pero Dios está guardando a su pueblo. Pero finalmente Cristo viene a reinar y su pueblo con Él. En esto es donde nosotros tenemos que gozarnos. Ahora, las copas, va a decir, falta mucho tiempo, son igual 7 copas, pero va a ser muy rápido. Las copas realmente es una narración similar a las trompetas. Y mire, bueno, no sé si las alcanza a ver porque me cambió la fuente al pasarlo a esta computadora. Ahora está muy chica, ¿verdad? La otra la tenía más grande, pero yo se lo voy a leer. Por ejemplo, la primer trompeta es igual a la primer copa en el capítulo 16, verso 2, donde dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los moradores, los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron a su imagen. Aquí es más clara, viene directamente a los que no buscan a Dios, que no tienen el sello de Dios. Y estas úlceras, ¿dónde las vemos también? En Egipto, la úlcera que vino como plaga sobre Egipto en Éxodo capítulo 9, verso 10. La segunda trompeta en el capítulo 16, verso 3, es igual que la segunda copa. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Qué pasó aquí también en Egipto? Las aguas se convirtieron en sangre. Ahora es en toda la tierra. ¿Se da cuenta que es similar? Capítulo 16, verso 4, es igual que la tercer trompeta. Ahora viene sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, igual que se convierten en sangre. Dice: el tercer ángel derramó su copa, que habla de la ira de Dios, sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre, que es Éxodo 7, 17 al 21. Si vamos a la cuarta trompeta, la encontramos también, la cuarta copa, en similitud en el capítulo 16, verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. La quinta trompeta con la quinta copa. No, algunas no son exactamente iguales, pero lo que quiero mostrar es que son juicios que estaba tomando del Antiguo Testamento, pero ahora viene exclusivamente y ya más directamente lo está diciendo sobre los que no buscan a Dios. Capítulo 16, verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Ahora, ¿sobre quién viene el juicio directamente? Sobre los que no siguen a Dios, que tienen la marca de la bestia, sobre la misma bestia, sobre el falso profeta. ¿Cómo debe estar el pueblo? ¿Temeroso, hermanos? Porque hay mucha gente que dice: ay, qué miedo leer el Apocalipsis. Bueno, ¿usted tiene el sello de la bestia? ¿Usted vive como el mundo? Tenga temor. Pero si usted es sellado por Dios, no debe tener temor. La victoria es del Señor. Vemos, por ejemplo, aquí estamos. El quinto, en el 16:10 ya lo leí, ¿verdad? ¿No? Sí, es cierto. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Ahora, en este punto, en el quinto, se da cuenta que en el quinto siempre ha habido como que un descanso y viene otra narración. Entonces aquí, en el capítulo 9, verso 4 que leímos hace un rato, no lo lea, y el capítulo 16, 11, también nos va a decir que hay un momento en que esta gente no busca a Dios. 16, 11, y blasfemaban contra el Dios de los cielos,
por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. En los primeros, el pueblo de Dios es consolado. Pero aquí, después de la quinta trompeta y de la quinta copa, ¿qué hacen los que no conocen a Dios? Blasfeman contra Dios, a diferencia del pueblo de Dios. Vamos al sexto y séptima copa, capítulo 16, verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Va a venir entonces destrucción, y finalmente la séptima copa, el capítulo 16, verso 17. El séptimo ángel derramó su copa, y yo quiero que ponga mucha atención aquí. Tanto como en el 11:15, ahora Dios está reinando, Cristo está reinando, su pueblo tiene la victoria. Capítulo 16, verso 17, en las copas, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces, o sea, se ha terminado todo, y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, una destrucción total. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. De nuevo esa figura. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, aquella que corrompía al mundo, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Qué está haciendo Dios? Juzgando finalmente a todos los que le seguían a Satanás, los sellados por la bestia, al falso profeta y la gran Babilonia. Verso 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, ¿sobre quién está viniendo el juicio en este momento? Sobre los que no temen a Dios. Quiero concluir con esto. Pero nosotros que tememos a Dios, ¿dónde debe estar nuestra confianza? En esta destrucción. Voy a abrir en el capítulo 21 de Apocalipsis, y usted también ábralo. Después de ese juicio, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Por qué tener temor si conocemos la palabra de Dios? ¿Por qué tener temor si somos pueblo de Dios? Capítulo 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Dios estuvo destruyendo en juicio todo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Es la santa ciudad, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Es la ciudad, y además también es la esposa o la novia. Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Es la santa ciudad, es la esposa y es el tabernáculo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces ahora, con esta destrucción final, Dios gobernará sobre su pueblo. Y en el verso 6, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere, lea conmigo, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué angustiarnos cuando sabemos cuál es nuestro fin si seguimos a Dios, pero sabemos también cuál es el fin de aquellos que no siguen a Dios? Debemos temer si estamos de este lado, pero si estamos del lado del Señor debemos gozarnos, porque Él está cumpliendo su voluntad y sus juicios. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por ese tiempo en el que podemos estar delante de ti. Tal vez es
tenebroso para muchos, terrorífico, hablar de los sellos, las trompetas y las copas. Pero cuando vemos que en medio de eso estás manifestando el juicio que hubo en Egipto, igual con las naciones o con el mundo que ahora no te busca, con aquellos que no tienen el sello tuyo, pero al mismo tiempo estás guardando a tu pueblo y estás reinando finalmente sobre tu pueblo, y al mismo tiempo estás llevando al castigo y al juicio, al infierno, a aquellos que te desobedecieron. Señor, permítenos tener un corazón que pueda arrepentirse, que pueda buscarte y que esté seguro, Señor, de que tiene recompensa, porque está del lado tuyo, porque tiene tu sello en la frente, en el corazón, en su vida, porque no te ha ofendido, porque no ha manchado tu nombre, sino cada día aún levanta su oración y sube como el incienso y clama delante de ti, porque se cumpla tu voluntad y su justicia y tu justicia en la vida de cada uno. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.